El poli de la red. Servicio público en las tardes de Radio Nacional. Si hay algo que nos preocupa es tu seguridad, la ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta especialmente a los jóvenes que se incorporan al mundo laboral, la ciberestafa al becario. Atención, una variante del conocido fraude del CEO. Pero antes de entrar propiamente en materia, vamos a saludar a nuestro experto en este asunto, Cele Díaz, fundador de Vibro y profesor en la Universidad Nebrija. Cele, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal? Qué importante el tema que nos traes hoy. Cuéntanos un poco más sobre esta estafa del becario y cómo se relaciona con el conocido fraude del CEO. Pues sí, es muy importante y es una versión, como ahora vamos a ver, de la ciberestafa del CEO, que en este caso es un fraude muy extendido en el que los ciberdelincuentes suplantan la identidad mediante phishing, mediante un correo electrónico que nos llega a nuestra cuenta corporativa y se hace pasar por un directivo, por el CEO de la compañía, por alguien de máxima responsabilidad y engañan para que, haciéndose pasar por esta persona, realicen transferencias diciendo, oye, pues mira, que es que estoy fuera, necesito que hagas una transferencia para pagar este proveedor, pero realmente se están engañando y está saliendo el dinero directamente a la cuenta bancaria de los estafadores. Eso la del CEO, pero eso es la del CEO. Eso es. Ahora, y la que vamos a ver esta tarde la del becario es algo más o menos igual, pero que en este caso se dirige específicamente a los empleados más jóvenes y recién incorporados, es decir, al eslabón más débil de la empresa y claro, pues aprovechan al final de su inexperiencia, de su falta de conocimiento en el entorno laboral. Mira, este fin de semana el diario.es publicaba un artículo muy interesante sobre un caso concreto y hemos hablado justo con Jorge Lantero, que es protagonista de este intento de ciberestafa. Y también está con nosotros en directo Quique Cervera, el otro protagonista de la ciberestafa. Es director de cuentas de Eureka PR, una agencia de comunicación que trabaja con clientes en sectores como la ciberseguridad. Y además están produciendo, según me cuentas, Cele, un documental sobre este tema junto al INCIBE, del que tanto hablamos aquí, 017, ¿verdad? 017, línea de teléfono El Instituto de Ciberseguridad, que conocemos bastante porque nos ayudan mucho a entender los casos que contamos en este espacio. Así que vamos a saludar a Quique. Quique, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Hola, Lourdes, ¿qué tal? Hola, Cele. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Tenemos muchas preguntas que hacerte y muchas dudas para no caer en esta red. Sí, pues oye, es un placer, adelante. Bueno, a Quique le suplantaron su identidad para intentar hacer esa ciberestafa, pero si te parece, vamos a poner contexto, vale. Cele, vamos a conocer bien el caso. Sí, por un lado tenemos a Quique, que como digo es pues ese superior de Jorge, y Jorge Lantero es esta persona en prácticas, la víctima de este intento de ciberestafa, y hemos hablado con él, nos ha contado cómo los ciberdelincuentes aprovecharon una publicación suya en una red social profesional, en este caso el LinkedIn, para personalizar el ataque, y así empezó todo. Primero de todo, lo que hicieron fue contactarme a través del nuevo mail que me habían dado a mí en la empresa, y entonces a partir de ahí pues debe de ser que ellos aprovecharon una publicación de LinkedIn que yo hice para contar a mi entorno que había empezado un nuevo puesto de prácticas, para mandarme mails al correo de la empresa y aprovechar que era nuevo y no tengo los contactos de mis compañeros para hacerse pasar por ellos, por superiores míos, y de esa forma pues me empezaron a pedir que hiciera ciertas tareas para pues obtener beneficios económicos. Como vemos, Lourdes, los ciberdelincuentes utilizaron esa información pública que Jorge había publicado en LinkedIn para ganarse su confianza, para saber en qué empresa estaba trabajando, para captar su correo electrónico. Vamos a escuchar qué le pidieron que hiciera y cómo consiguieron suplantar la identidad de Quique. El primer mail que me llegó fue un mail haciéndose pasar por mi compañero Quique, y básicamente me decían que estaba en una conferencia, que por favor que le escribiera al WhatsApp para poder hacerle un favor y tal, una tarea rápida pero urgente. Y en el WhatsApp él tenía la foto de perfil de mi compañero sacada de LinkedIn
tenía los nombres y apellidos de mi compañero, era un número español completamente normal, y cuando le escribo al WhatsApp, pues me pidió que mirase a ver dónde vendían tarjetas de regalo de Apple para de esa forma podérselas regalar a un cliente, porque él estaba en una conferencia, no podía comprarlas en ese momento y tal. Y entonces yo pues se lo miré y me dijo que me acercara desde la oficina y que las comprara. Claro, ¿y cuándo se da cuenta Jorge de que había algo extraño ahí? Pues justo en ese momento, en lo último que nos acaba de contar, porque claro, los ciberestafadores no contaban con un pequeño detalle. Ya cuando me empezó a pedir dinero, por así decirlo, que tenía que hacer yo una compra, y sobre todo que se equivocó en el hecho de que me pidió que me acercara yo desde la oficina, cuando yo, por una lesión que he tenido hace poco tiempo, estoy teletrabajando desde mi casa. Entonces, pues ahí cometieron el error de no saber en qué situación estaba yo exactamente, y también pues que me estaba pidiendo dinero y era un poco raro. Y pues ahí me di cuenta pues de que era una estafa. Pequeño detalle. Un pequeño detalle, pero que fue ese error por parte de los ciberestafadores que le permitió a Jorge identificar que era una estafa o que podría serlo. E inmediatamente lo puso en conocimiento de su tutora de prácticas en la empresa para confirmarlo. Pero fíjate, Lourdes, si no hubiese estado teletrabajando, quizás hubiese sido más fácil que cayese en la estafa. Y pues lo que hice fue llamarla por teléfono y preguntarle, oye, ¿crees que Quique me está escribiendo y me está pidiendo esto de verdad o es una estafa? Y ya ella me comentó que Quique pues que nunca me pediría eso y que mirarían a ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, es impresionante cómo los ciberdelincuentes intentan replicar hasta el más mínimo detalle para hacer sus mensajes creíbles. Quique, por tu parte, desde la empresa, lo primero, claro, ¿cómo gestionasteis esta situación cuando os disteis cuenta de lo que estaba ocurriendo, de que le estaban intentando engañar? Claro, mira, por continuar un poco la historia tal y como estaba contando Jorge, yo de repente recibo una llamada de mi compañera Nayade y me dice, oye, ¿tú has hablado con Jorge por teléfono? Y le he dicho, no, si ni siquiera tengo su teléfono, porque claro, él se había incorporado un día antes o 2 días antes, imagínate. Y entonces ya ahí le dijeron, corta la comunicación con esta persona, no vuelvas a hablar con él, y a partir de entonces nosotros a las personas que se van incorporando a la empresa pues les avisamos de que tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, que si ven que les piden alguna cosa un poco rara, sobre todo muy urgente, porque se suelen aprovechar un poco de las prisas para que la gente actúe de una forma que no es la habitual, ¿no? Entonces, pues cuando pasen esas cosas, directamente llamar pues a su jefe directamente y que el jefe pues sea el que tome un poco el toro por los cuernos y le pueda decir cómo actuar, ¿no? Oye, Quique, ¿esto era la primera vez que os pasaba o había pasado alguna vez antes? Pues ha pasado alguna vez, pero no con tanta profundidad, porque es verdad que nosotros, como tenemos muchos clientes de ciberseguridad, pues estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Y ahora que nos hemos abierto un poco al mundo becario, pues nos hemos encontrado con que vamos, a Jorge le han escrito en el último mes, desde que le escribieron esa vez, le han escrito como 6 o 7 veces, o sea que imagínate. Fíjate. Oye, y además los ciberestafadores utilizaron tu propia identidad personal. Nos ha contado Jorge que en el teléfono que le contactaron tenían tu foto que tenías puesta en LinkedIn, tu nombre, tus apellidos. ¿Cómo han vivido personalmente esto? Y no sé qué medidas habéis tomado para evitar futuros ataques. Pues mira, esto, fíjate qué cosa, todo viene de que yo recomendé lo que él publicó en LinkedIn, ¿eh? Tampoco fue nada más que eso. Entonces, claro, yo ahí creo te engancharon que ellos, a ti como posible responsable del que poder suplantarte, entiendo. Claro, cualquier movimiento puede ser fatal, ¿eh? Sí. Claro, en este caso lo que ha pasado es que como yo pertenezco a un equipo diferente al que pertenece Jorge, sí. Yo dirijo la parte de PR, digamos, de Relaciones Públicas con Medios, pues de repente Jorge vio una figura de autoridad para él, que ya ves tú que somos una empresa pequeña, tampoco es una autoridad muy grande, pero una figura de autoridad para él, y se aprovechan de ese miedo, de esa urgencia o ese respeto que puede infundir el superior para que hagan caso pues de todo lo que les digan, ¿no? Y en este caso, ya te digo, fue por recomendar su comentario que se quedaron, pues imagino que los ciberestafadores se fijaron en mi cargo de LinkedIn, y a raíz de ahí pues nada, me suplantaron la identidad, pusieron mi foto de LinkedIn en un número de WhatsApp con mis nombres y ya tenían pues todo el pastel preparado para que Jorge se lo comiese, ¿no? Pues también hemos hablado con Incibe para que nos den recomendaciones y evitar caer en este tipo de estafas dirigidas, como decimos específicamente, a perfiles jóvenes o empleados recién incorporados. Bárbara García nos ha atendido, ella es técnico de conocimiento y concienciación para empresas y profesionales. Es clave que como empleados estemos prevenidos. ¿Qué podemos hacer?
Desconfiar de correos de desconocidos, especialmente si tienen prisa o faltas de ortografía, y nunca dar datos personales o bancarios por estos canales. Es importante usar herramientas de seguridad como filtros anti-spam y siempre que tengamos dudas contrastar con la fuente oficial. También ayuda el uso de firma digital o el cifrado de los correos corporativos para evitar suplantaciones. Y por supuesto, sentido común. Si algo nos suena raro, mejor no seguir adelante. Y ante cualquier duda, podemos llamar al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, gratuita y confidencial. Bueno, tenemos que dejar claro, Enrique, que finalmente todo quedó en un intento frustrado de estafa, que quede claro para todos los oyentes. Actuasteis con mucha celeridad y de una manera muy eficaz. Mirando ya hacia el futuro, para ir terminando, teniendo en cuenta tu experiencia como experto en comunicación, ¿qué tendencias ves en el ámbito del cibercrimen y qué más podemos hacer como sociedad pues para estar más preparados, mejor preparados para estas amenazas continuas y constantes que nos vienen de todas partes? Pues hay varias cosas. Una de ellas es la proliferación de la inteligencia artificial, que lo que está haciendo es perfeccionar muy bien las suplantaciones y, como decían desde el INCIBE, pues ya no tienen esas erratas de ortografía que caracterizaban antes estos ataques, que te permitían darte cuenta de esto, ¿no? Entonces la IA también está permitiendo que los ataques sean muy dirigidos, como es el caso de lo que hemos estado contando ahora. Entonces, pues eso, tener mucho cuidado, andar con el ojo muy abierto, y las empresas, por muy pequeñas que sean, que no piensen que no van a ser ciberatacadas, porque muchas veces las empresas pequeñas son una puerta para atacar a empresas más grandes, ¿no? Que eso también lo hemos visto mucho. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de ciberseguridad. Qué interesante. Gracias, Enrique, por tu testimonio y todo lo que has contado. Y tú y Cele, pues seguro que sirve a todos los oyentes para estar ojo a visor y bien prevenidos para no caer, en este caso, la ciberestafa al becario, una variante del conocido fraude del CEO. Gracias, Cele Díaz. A vosotros siempre. Llegamos a las